Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Me da gusto saludarte y sé bienvenido a este primer episodio de Desde el Sur hasta el Sueño. Bueno, mi nombre es Josimar de Paz, originario de Chiapas, ya con 5 años de estar radicando aquí en este bello país de Estados Unidos. Y bueno, quiero comentarte brevemente cuál es el propósito de este proyecto, el cual lo he venido pensando desde hace más de 8 meses, para ser exactos, a finales del mes de noviembre, diciembre del año pasado, donde me gustaría escuchar tu historia, el saber el motivo, la razón del por cual veniste a Estados Unidos. Bueno, donde un viaje pudo haber sido muy bueno como muy malo. Bueno, tú sabrás esa historia, pero me gustaría que la compartieras con todos los que nos ven. Me gustaría que me la enviaras a este correo electrónico para yo darle vida a esa historia muy digna de contar, porque toda historia de sacrificio, el dejar tu hogar, tu familia en otro país, del país que seas, quiero comenzar esta pequeña historia del por qué, cómo fue el venirme a Estados Unidos. La verdad fue lo que todos estamos viviendo y pasando en nuestros países, es la necesidad de buscar un mejor futuro, la necesidad de obtener dinero para una casita, un negocio o algo, o para asegurarles el futuro a tus hijos, por lo menos para que puedan ellos acabar la secundaria, la preparatoria o verlos graduados en alguna universidad. Tú sabrás el propósito, el motivo por el cual viniste, pero en lo personal fue para eso, para superarme económicamente, porque la verdad no estábamos nada bien económicamente. Mis padres y yo, ya como una persona casada en México, pues me la estaba viendo muy, muy difícil. Y por ese motivo tomé la decisión de venirme a Estados Unidos, hace ya 5 años. Bueno, en lo personal, no, yo no negocié directamente con Coyote. Un familiar aquí en Estados Unidos se contactó con uno, iba a hacer un viaje con su hermana y dos primos míos. Así era al principio. Yo no estaba contemplado en ese viaje. Me acuerdo que el día que me llamaron para decirme, oye, hay un viaje para Estados Unidos, ¿te quieres venir? Yo les dije, no tengo dinero. Y ellos me dijeron, no, nosotros vamos a patrocinar todo en absoluto, pero la persona que se iba a venir ya no se va, ya no se va. Entonces ya no completamos el paquete y yo ya tengo casi pagado ese coyote. Dios vio la necesidad que tenía en ese momento y Dios puso a ese familiar que está aquí también en Austin, Texas, eh, para, pues para incluirme en ese plan, en ese viaje, ¿no? Y es así como me vine. Llegamos a la ciudad de Acuña, si no mal recuerdo, la primera vez, porque intenté 2 veces. Llegamos a Acuña con esta persona que mi familiar, mi tío, un tío que la verdad muy pocas veces lo había visto, muy pocas veces habíamos conversado, realmente no lo conocía muy bien. Pero bueno, a caballo regalado no se le ve el colmillo, ¿verdad? Entonces, resulta que llegamos a Acuña con otros dos primos más y nos atiende esta persona. Desde el primer principio que vi a esta persona dije, este no es nada confiable, era una persona que estaba en el vicio de todos los vicios. Entonces, eh, intentamos, duramos como 15 días en su casa, intentándole eh, alrededor de 3 ocasiones. Sí, sí fueron 3 ocasiones. En las primeras, por alguna situación u otra, nos correteó la mira y regresamos para atrás. En la segunda ocasión, eh, el contacto que tenían en ese día no nos podía recoger, se canceló. Pero en la tercera fue la más caótica, la historia más... Porque resulta que intentamos la tercera vez, ya fastidiados, cansados de tantos días de estar intentando y comiendo solamente taco, pollo asado. No reniego de la comida, bendito Dios que teníamos comida. Tal vez en otros lugares la estaban pasando muy mal, pero nosotros teníamos comida. Aunque sea diario lo mismo, pero teníamos comida. Entonces, intentamos la tercera ocasión. Intentamos la tercera ocasión. Nos llevaron no justamente al río.
no, a la orilla de la carretera de, no recuerdo la ciudad ahora, pero para cruzar a Estados Unidos, caminar por algunas parcelas, llegar al río y posteriormente seguir, pues pasando el río, pues ya es territorio americano, ¿no? Y seguir. Llegamos a las 4 de la mañana, nuestra travesía, última travesía, le digo la tercera, no porque él nos dijera esta es la última, simplemente porque nosotros decidimos abortar. ¿Por qué? Porque esta persona nos caminó, seguimos, cruzamos el río y seguimos avanzando, avanzando en la oscuridad. Si no es porque mi prima, voy a omitir el nombre, me dijo, oye, yo sí, ¿verdad que esta palmera ya la hemos pasado 3 veces? Y yo, la verdad, no le había puesto atención. Y ella, como era una de las últimas, pues yo creo que estaba menos alertada que yo que iba atrás del coyote, porque pues yo dije, no, este cuate no se me va en algo, yo lo sigo, donde él va, yo lo sigo. Entonces, yo le dije, ¿será posible? Entonces, volvimos a dar otra vuelta. Y ahora sí, ya vi la palmera y le dije, oye, 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 calma, le digo, oye, este lugar ya lo hemos pasado 4 veces. El coyote se había perdido, se había perdido. Imagínate. Bueno, después de eso, dejamos que pues la claridad del día fuera avanzando, pues para poder ver el camino, porque una persona que se supone que era coyote y intoxicada, porque esa es la palabra, pues no carburaba bien, y menos de noche. Por lo menos de día iba a ver el camino, iba a recordar dónde era, ¿no? Pero bueno, esperamos que amaneciera y seguimos. Ya, por fin, escuchamos helicópteros. Ya como que el día lo puso más alerta y como que ya empezó a agarrar la onda. Y en fin, seguimos. Lo duro vino como a las 10:30 de la mañana, donde escuchamos helicópteros muy seguidos. Yo creo que ya nos habían detectado. Y nuestra acción era meterlos, ustedes saben, abajo de ramas, palos, árboles, plantas de espina. Tú no le vas a ver, o sea, tú te vas a aventar ahí, a lo caiga. Si hay una víbora, lo que, tú ahí te vas a enchaparrar, porque pues, si no te ven. Estuvimos como 15 minutos achaparrados, ya del otro lado, del lado norteamericano. Y seguimos, pasó eso, ese peligro, y seguimos nuestra travesía. A los 30 minutos, el coyote, quien me había encargado una seña, que era esta, el de guardar silencio, y el bajar la mano era agacharse, pues nos las veníamos haciendo todo. En ese momento él me la hizo y me dice, yo sí, adelante hay una camioneta de migración. Y yo, la verdad, quería verla. Era la primera vez que miraba a un agente de migración. Yo tenía esa curiosidad, ¿cómo son? Ya los había visto en internet, pero yo quería verlos. O sea, era mi curiosidad, ver una camioneta de migración, la emoción. La primera vez que cruzaba, ¿no? La emoción. Y bueno, eh, entonces él me detuvo, me agachó y me dice, no, 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 tranquilo. Dice, yo voy a darle por este lado, ver la forma de poderlo rodear y yo te voy a hacer la seña, dice. Eran las 11 de la mañana. ¿De qué día? No recuerdo. Eran las 11 de la mañana. Ok, le dije, avánzate. Pero yo dije, no, nada menso. Dije, yo lo voy a ver hacia dónde se va. Porque me dijo, chapárrate y en tantos minutos llego y levántate y ya ahí vas a ver mi seña. Pero yo nada tonto, ¿no? Que, que veo que avanza, que avanza, que avanza, que avanza. ¿Y qué creen? En cuestión de segundos el coyote se volvió conejo. No lo vi jamás y nunca lo volví a ver después de ahí. Nos había abandonado. Nos abandonó el coyote. ¿Por qué? Porque supuestamente ya tenía algunos cargos. Ya no, o sea, si lo agarraba a migración, definitivamente él ya no iba a salir. Entonces, no lo vi. Y le dije a mis primos, le dije, no, pues, este cuate ya se fue. Y por teléfono, mi tío, quien había pagado el coyote, decía, no, pues síguele, dale, síguele, pero ¿cómo algo así? Si hay una comité de migración, yo nunca en mi vida había intentado eso, jamás en mi vida.
Me acobardé. Me acobardé en este momento porque me dijo: "Si no, dale tú solo, porque estoy gastando mucho dinero. Por lo menos uno que pase". Yo dije: "No". Podía haber seguido solo, pero yo no iba a dejar a mis primos y a una tía ahí, hermana de él, ahí, y yo no. Yo me chaparré. Bueno, por lo menos pensaba pensaba que no todos hablaban español en el border, en la migración. Y yo más o menos sabía un poquito, a medio había estudiado en México. Claro que cuando llegué acá y quise tener una conversación con un norteamericano, mi inglés no era tan bueno como yo presumía en México, la verdad, no era tan bueno. Entonces decidí quedarme con ellos, a esperar. La única opción era esperar que se moviera esa camioneta, que nunca, no estaba tan cerca, pero antes de venir a Estados Unidos, pues me puse a investigar sensores, drones. Te vas metiendo ideas en la cabeza para tratar de sobrevivir en un lugar tal como ese. Estamos pasando el desierto, muy pocos árboles. El calor estaba, ya no teníamos tanta agua, porque se supone que nomás íbamos a caminar 1 hora. Si el coyote les dice que va a caminar 1 hora, créanme que prepárense para que sea una caminata de 2 o 3 días. De verdad. Entonces, nos esperamos ahí, cansados de haberlo intentado 3 veces, aruñados, espinados, ya en las últimas. Una prima que intentó cruzar un bordecito se había lastimado un tobillo. Una tía que sufría de la presión, imagínate, el calor. Bueno, no quedó más opción que esperar. Pensábamos que iba a regresar. Tal vez dijimos, más noche se va a ir la migración y más noche él nos va a caer aquí, él nos va a volver a venir a buscar. No, señores. No quedó más opción que usar mi teléfono, llamar al 911. Yo llamé al 911, le dije, ¿qué hacemos? Y me dijeron, yo, pues nos entreguemos porque no quedaba otra. No sabíamos ni dónde estábamos. Yo nomás encendía el teléfono, medio miraba la ubicación y yo nomás miraba, no miraba ni la carretera. O sea, no sabía ni para dónde. Marcaba una 2 y tanto, pero dije, para llegar allá está muy difícil. Con una persona que tiene un tobillo lastimado. Eh, Ella declara que éramos 2 hombres y 2 mujeres. Una tía que ya definitivamente decía que no iba a seguir. ¿Cómo la hacía? Que llama al 911 y me contestan en, en Acuña. Y le dije, no, no, fíjate que estamos en el desierto, esto, el otro. Me dice, déjame, voy a transferir la llamada. Me hablaron de un número de gringo y me dijeron, te voy a mandar un link para que me des tu ubicación exacta y un video. Y ahí vamos a estarte monitoreando. Hice el procedimiento, una camarita aquí y el monitoreo y todo eso. Lo peor de todo eso fue que nos cayó la noche. La temperatura en el desierto cambia de la noche para la, o sea, meramente de noche para la mañana. O sea, en cuestiones de segundos o hora cambia. Porque de hacer un calorón infernal, ahora estaba haciendo un frío y nosotros, chiapanecos, de la costa chiapaneca, acostumbrados al calor, pues no la miramos tanto mal. Pero que nos cayera el frío, eso sí, era una verdadera tragedia. Entonces, nos cae el frío. Y para colmo, creo que la temperatura era -1 ese día. Para colmo, llueve. ¿Te imaginas? Lluvia, más frío y nosotros sin cubrirnos más que abajo de unos arbolitos. No, no. Y así fue. Esperamos varias horas. Nos rescataron a las 3 de la mañana. 3 de la mañana, no habíamos ni comido, ya no teníamos agua. ¿Te imaginas? 3 de la mañana nos llegó a recoger alguien. Nos rodearon, nunca vimos nada. Nomás que sí me queda como la duda de qué fue antes de que ellos llegaran. Como 3 horas antes de que ellos llegaran, nosotros vimos caminatas muy sospechosas, muy raras. Y como que algo caminaba. Hay mucha misterio en el desierto. Como que algo caminaba alrededor y yo trataba de taparle la boca a los que roncaban porque pues el miedo va de que fuéramos interceptados por otras personas y no por unos agentes de migración. Bueno, fuimos rescatados, fuimos a un centro de detención, la verdad muy amables. Por lo menos la persona, una muchacha de
considero unos 22, 23 años, que no hablaba nada español y con mi mal inglés, pude decirle que no nos encerrara, que habíamos, que queríamos salir voluntariamente. Queríamos salir voluntariamente, que no queríamos nada. Al fin nos tomaron las huellas, las fotos, y me acuerdo ver una prisión donde había mucha gente y le dije, ¿y ellos qué? Ah, dice, ellos han intentado muchas ocasiones y ellos van a unos centros de detenciones más grandes. Y le digo, ¿y nosotros vamos a entrar ahí? No, 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 ustedes ya se van. No tardamos ni 30 minutos en los que nos tomaron la foto, la huella y vas para atrás, sin agujetas. Te quitan agujetas, te revisan todo, te suben a la famosa perrera sin, sin nada para que no te vayas supuestamente a querer hacer un daño, ¿no? O hacerles un daño a ellos. Y bueno, regresamos. Esta imagen no la voy a borrar nunca porque es de lo más triste verte cruzar el puente de regreso, porque la patrulla te deja en medio del puente, no cruza del lado mexicano. Ellos van a estar del lado mexicano, te escoltan. Hay unos puentecitos a los costados de ese puente, hay unos pasillos, perdón. Ya, vas con tus tenis, tu mochilita, y la gente que va cruzando para trabajar para Estados Unidos y te va viendo, y tú, con la pena, ¿no? Y bueno, ya llegas a la parte de México. Me acuerdo que había un letrero que decía, bienvenido paisano. Y luego la persona que nos atendió ahí, porque habíamos pasado de madrugada, eran como las 5 de la mañana, todavía oscuro. Pasamos por como una aduana del SAT y ya nos dijeron, bienvenido paisano, me dice una señora, y yo, pues con qué tristeza, casi la abrazo. Y me dice, ¿qué piensan hacer? ¿Piensan volverla a intentar? Le dije, yo creo que no, yo creo que después de 3 veces ya está la última. Y habían personas enfrente mía que me dicen, la tercera vez, me dijo un paisano como de la Ciudad de México, nosotros llevamos 8 veces, 8 veces, yo ya conozco a esta señora, dice. Lo mismo nos dice, bienvenidos paisanos, 8 veces, dice. Y nosotros no nos vamos a rendir, nosotros vamos a seguir, vamos a cruzar. Nosotros pues ya casi no tenemos dinero también, imagínense. Y bueno, los del SAT, con un programa de Bienvenidos Paisanos, te daban unos tickets que eran de descuentos para taxis locales y camiones. Ya cuando aclareció el día, empezaba a transitar más gente, porque yo decidí que nos quedáramos ahí porque le dije, oiga, no conocemos. Y este lado es muy peligroso. Y la señora dijo, sí, mejor no salgan porque por lo regular, cuando tratan de salir las personas que son regresadas, deportadas de allá, los intersectan aquí en la maña. Y nosotros con ese miedo. Pues lógicamente que no parecíamos de ahí, y con mochilas, todos mojados, ¿no? Entonces, gracias a Dios, nos socorrió y pues amaneció y pudimos buscar una terminal para regresarnos a Chiapas. Esa fue la, la historia. Nos regresamos a Chiapas y gracias a un bellísimo descuento del 50%. Imagínate, desde Acuña hasta Chiapas. Bueno, regresamos. Regresamos nosotros. Yo me tomo un tiempo en Chiapas para poder juntar otro dinero, otra feria para poder, pues, regresar, porque no me iba a rendir. Pues posiblemente Dios ya tiene los propósitos y en ese momento no era como pues, no era el momento. Ahora entiendo que no era el momento, porque posteriormente le volví a intentar una segunda vez, volví a hablar con mis primos, volví a comentarle a mis primos y ellos definitivamente no quisieron. Fue muy mala experiencia. Entonces no me quedó más de otra que venir solo en la segunda, sin ellos, en la segunda vez. Esta vez, una persona de mi pueblo que tenía contactos en McAllen me contactó, vaya la redundancia, a un coyote, el cual íbamos a salir desde Tamaulipas, desde Reynosa. Y la verdad, eh, ahora sí, a la primera pasé. Les cuento.
Después de 6 meses de haber regresado a Chiapas, vuelvo a intentarle, no convenzo a mis primos, me voy yo solo a Reynosa, me llegan a traer al aeropuerto, porque en camión no me iba a ir, porque en camión te hacen muchas preguntas. Si uno como mexicano la sufre cuando va a la frontera, porque pues hay de todo, hay tanto policías militares como maña, como todo está miscuido ahí, perdón, todo está miscuido ahí. Entonces decidí tomar un vuelo, más caro, pero más seguro. Entonces llegué a Reynosa y ahí me esperaron. Yo venía recomendado con una persona de McAllen, a la cual le mando un saludo. Voy a omitir su nombre y si en un momento dado me da permiso, pues lo voy a decir. Y no sé si se dedica a esto actualmente, la verdad. Cuando llego me recibe el coyote, me pagan un hotel y en 4 días ya me estaban llevando a un hotel más cerca de la frontera porque pasé por Hidalgo, Texas, eso sí lo recuerdo muy bien. Llegó a un hotel donde estábamos solamente 2 personas, yo, y ahí pusieron a una muchacha de Guatemala o Honduras, no recuerdo, creo que se llamaba Abigail, por si ve por ahí ese video. Tenía una lesión en la pierna que le impedía caminar. Entonces, ese día que estuvimos ahí, ella y yo en ese cuarto me dijo pues que posiblemente ya no le iba a lograr. Ella iba hasta Nueva York, si no mal recuerdo, estaba su hermana. Entonces, pues yo le dije, échale muchas ganas, vamos a prepararnos, vamos a echarle ganas y vamos a salir. Entonces, llega el día siguiente, salimos del hotel y nos llevan al río. Estamos hablando de las 3 de la tarde más o menos. Íbamos a cruzar de día. Y hasta a mí me sorprendió. Cuando llegamos al río, me da la sorpresa de que era un equipo, no era un coyote cualquiera, era un equipo de los chicos malos con radios y por lo que yo más o menos escuchaba en los radios, estaban desplegados tanto de aquel lado como de este lado. Era cruzar un río y adelantito había un rancho. Okay. La cosa es que íbamos a cruzar en una balsa, esas inflables, las típicas inflables, y entramos como 14 personas. Cuando llegamos a la orilla del río, eran 14 personas con nosotros, en una balsita pequeña. Primero mujeres y los hombres que no cupieran a empujar la balsa. Pero, suerte, yo dije, no, yo me voy a meter en la balsa. Hombre, no sé qué vaya a ver aquí. Sabía nadar, porque preguntaron quién sabía nadar, pero yo inteligentemente dije, no, yo no sé nadar. Gracias a Dios cruzamos el río sin problema, o sea, sin ninguna novedad, porque ellos tenían radios para monitorear qué migración o qué. Ellos ya sabían cuáles eran los tiempos, ya habían estudiado esa parte, ¿no? Se miraba un equipo profesional, no cualquier cosa. Cruzamos, caminamos 5 minutitos a un ranchito donde habían unos bebederos de agua. Ahí nos agachamos. Cuestión de 1 minuto, trocas, súbete como pueda, aviéntate arriba uno del otro y vámonos. Salieron 5 minutos más adelante, llegamos a un pueblito donde había unos ranchos. Me acuerdo que había una fiesta. Me acuerdo que había una fiesta y ahí nos bajaron. Nos bajaron, nos abrazaron, nos recibieron. ¿Cómo están? ¿Quieren, gustan un refresquito? Hasta muy, muy raro. Todo esto está muy raro. ¿Y cómo estás, primo? Y un abrazo. Porque habían casas enfrente, a los lados. Era un barrio en sí. Era un rancho de muy poco terreno, pero donde había vecindarios, pues. O sea, sí, espero darme a explicar. Voy a tratar de poner una imagen aquí de cómo más o menos era. Y estaba esa fiesta. Pero poco a poco nos íbamos escribiendo con la gente, al modo de que todos íbamos entrando como a un cuartito al fondo. Ya entramos los 14. Llegó un gringo él, me acuerdo que era un gringo, quien hablaba español y nos dijo, ¿ya comieron? Pues recién habíamos comido para cruzar. No habíamos tardado ni 20 minutos. Ya estábamos del lado americano, 20 minutitos. Y bueno, no,
pues dijimos, sí, y nos llegó con sodas. Me acuerdo que la primera vez que probé la Whataburger, desde ahí ya me quedé enamorado de la Whataburger y es mi hamburguesa número uno. Entonces, eh, nos dan esa comida y yo, claro, nos cerraron los cristales, nos dijeron, miren, aquí va a estar el rollo así. Esta fiesta que ustedes ven aquí es simulada, porque la gente ve llegar gente y así no identifica si estamos contrabandeando o estamos festejando. Por eso se les recibió con abrazos, con cerveza, con refresco, con todo, para que, dijo, yo dije, bien planeado. Pero esto no va a durar mucho. Esto es una fiesta simuladita. Al ratito, a las 7, 8 de la noche, se van a empezar a herir. Pero esta gente no es cualquier gente. Estos son sus raiteros. Y ya se van a ir yendo. ¿Te imaginas? En el mismo rato. Eran las 4 de la tarde, si no mal recuerdo. Entonces la fiesta empezó a ir disminuyendo gente. Iba entrando el coyote, pedía la clave y ya salías. Pero ya había ropa, ya había todo, ya te ibas bien vestidito, ya te ibas bien. Llegó mi clave, me toca irme con Abigail, que por cierto no les comenté que el cruzar a Abigail fue un poquito difícil porque ella no podía caminar mucho tiempo, entonces nos las fuimos echando en los hombros, cada uno, entre dos, y luego otro solito y así, y la logramos cruzar a Abigail. Ya no supe muy bien de ella porque, déjenme les explico, entonces cuando la fiesta termina, entró un par de chavitos, 30, 32 años, era una chava y un chavo. Ya preguntaron por mí, mi clave. Me tocó ir con Abigail juntos porque íbamos para esa misma bodega en McAllen. Pero yo anticipándome, yo les dije, no, yo en bodega no me voy a quedar. Ahí hay una tía que me va a esperar. Era una amiga mía de... Su mamá era... bueno, era la mamá de la amiga mía. Entonces, su mamá vivía en McAllen, ella me iba a recibir. Pues así fue. Llegamos a un Walmart en McAllen, Texas, y ahí me recibió ella. Entonces me despedí de Abigail y Abigail se fue a la bodega. Y yo ahí pasé un tiempo en McAllen, alrededor de unos 3 meses esperando el reitero, porque si ustedes saben, entre McAllen y San Antonio, si no mal recuerdo, perdón, entre McAllen y Corpus Christi, que es lo más cerca, está un checkpoint, un punto de revisión de migración, que es el de Falfurrias. Entonces, ese solamente había dos maneras: bordeando, cruzando y arriesgando a que te cayeran, un ride todavía. Y tenía que pagar todavía otro dinero más. Entonces, eh, estuve 3 meses en McAllen esperando ese ride. Un raitero de confiable, un trailero, que bajaría de hacer su trabajo por Miami, regresaría ahí a ese lugar, cargaría y ahí nos metería. A los días me entero que en la bodega en la que había quedado Abigail había interceptado a la policía y todo eso, sí, los habían vuelto a agarrar. Ella, si no mal recuerdo, me había dicho que ya era la tercera ocasión que intentaba. Y yo, en la segunda, fácil y rápido la pasé, gracias a Dios. Ya luego te cuento cómo fue el llegar a San Antonio y luego cómo empezó esa vida allá en Austin, Texas, pero eso será más adelante, para que en un segundo episodio más para que nos escuches. Es una travesía que puede durar horas, horas aquí contándote esto, porque no todo fue bonito. Hubieron bajas, muy bajas. Y yo no sé qué pasa en Estados Unidos, pero el muerto y el arrimado, eso es un dicho bastante conocido. Al tercer día apesta. Y yo no sé por qué un familiar o por qué una persona que dice ser tu sangre se convierte en tu enemigo cuando tú llegas a Estados Unidos. No lo entiendo. Hasta la fecha no lo entiendo. Pero eso te lo contaré en un segundo episodio. Dale like, comparte, suscríbete con nosotros en TikTok, en YouTube y espera la segunda parte de esta historia.
Yo sé que tienes una historia bastante interesante. Inclusive puede ser una historia donde a lo mejor viviste algo paranormal. No lo sé, pero sí me gustaría saberlo. Así que envíame tu historia, por favor. Y que Dios te bendiga, tengas un excelente día y recuerda que Dios no te suelta, Dios está contigo. Recuerda que Dios te bendice mucho. Hasta luego.